A lo que vinimos, la inquietante historia del horror, de Darryl Jones. Es un ensayo, claro, sobre el horror, más que sobre la historia del horror, que también nos hace un poco de historia, es sobre el horror. Él nos viene a decir que existe una interrelación entre la cultura, religión y el horror, y que esta interrelación, que están relacionados estos tres conceptos, están desde el origen de la civilización. Ya muchas veces hemos dicho, cuando hablamos de otro tipo de ensayos, que el horror y el miedo, el horror, siempre está en el origen de la civilización. Por lo tanto, esto forma parte de nuestro ser, de nosotros mismos. Nos va a hablar y nos va a reflexionar sobre este tema, primero haciendo una distinción, no solo ya a lo largo de todo el libro, primero en esta introducción ya digo que nos reflexiona sobre estos orígenes del horror, pero va a hacer una distinción entrando ya en el tema más del libro. Nos va a hacer una distinción entre gótico, horror y terror en un principio, en este primer capítulo introductorio, porque dice que a veces estas palabras se usan como sinónimos, ¿no? Entonces, el gótico digamos que es un modo cultural y estético que nace en la novela a finales del siglo XVIII como reacción a la novela realista, y que es cultural y estético porque al final este concepto de gótico se ha ido extendiendo no solo ya a la novela, sino al cine, a la arquitectura, a la moda, a la música, etc. El terror, sin embargo, es un sobrecogimiento metafísico, nos viene a decir él. Y el horror es una revelación espeluznante y, si se quiere, repugnante. Diríamos que el terror es lo sobrenatural y el horror, sin embargo, tiene más un sentido más físico. De estos conceptos, pues para llegar a estos conceptos nos va a hablar de la diferencia que hay de lo siniestro y lo extraño, pero que a la vez lo uno se alimenta del otro y que forma parte de nuestra vida cotidiana, de lo familiar. Voy a poner un ejemplo para que lo entendamos a lo que se refiere con esto de lo siniestro y lo extraño, muy sencillo. Son las casas encantadas. Eso sería el mejor ejemplo que podemos usar. Es decir, la casa, el piso donde vivimos, la casa, etc., es algo familiar y cotidiano. Pero en una casa encantada se empiezan a dar una serie de circunstancias extrañas. Y estas circunstancias extrañas al final tienen una dimensión, si se quiere decir así, siniestra. Aclarados un poco estos conceptos primeros, pues ya entra en una serie de capítulos que los va a dedicar pues a la cultura popular, al horror dentro de la cultura popular, que va a ser el cine y la literatura. Bueno, el cine, la televisión, porque incluiríamos las series, y la literatura. Lo primero, dice que un tema importante del mundo del horror pues son los monstruos. Ya sabemos que el monstruo tiene que estar siempre presente. Y nos cuenta qué son, cómo se crean, nos va a hablar sobre la monstruosidad, nos va a reflexionar sobre la monstruosidad y nos cuenta sobre dos tipos de monstruos que son muy importantes. El vampiro, que va a estar presente siempre, absolutamente siempre. El vampiro, además, nunca caduca, digámoslo así, siempre, y además es quizás el monstruo más popular de todos, y no solo nos va a hablar de su nacimiento, sino de todo su desarrollo en la cultura popular, etcétera, y en el cine, y los zombies, que son más nuevos, tienen también un origen, lo va a contar, pero es un monstruo más cercano, más moderno. Además después del capítulo de los monstruos, pues nos va a hablar de lo oculto y lo sobrenatural. Esto se da, claro, sobre la magia, los conocimientos secretos, el espiritismo,
y las tramas clásicas que esto nos puede traer, que son pues el demonio, con el exorcismo, las posesiones, el demonio entraría dentro de esto, y los fantasmas, o sea, las presencias espirituales, lo que decíamos antes de las casas encantadas, también se va a ir dando. Esto lo recogería en esta temática de lo oculto y lo sobrenatural. Luego, es otro capítulo que tiene es el horror y el cuerpo, es decir, el miedo a las transformaciones que podemos tener de nuestro cuerpo, las transformaciones corporales, o sea, lo que serían las metamorfosis, y la metamorfosis de la que más nos va a hablar, evidentemente la más conocida, pues es la del hombre lobo, o sea, la persona que se convierte en un animal, en este caso en un lobo, y las diferentes metamorfosis, ese terror de otras diferentes metamorfosis que ocurren, no solo esta, aunque la más famosa es la del hombre lobo, y luego también el cuerpo que se deforma, que el miedo a la deformidad del cuerpo, bien porque ocurren algún tipo no sé, pues una invasión de cuerpos extraños, y también de las mutilaciones y las torturas, es decir, el cuerpo como forma de horrorizar. O sea, ahí quizás entraríamos en este tipo de terror o de horror o de película que estarían cerca del gore, bueno, cerca no, serían gore, de mutilaciones, vísceras, etc. Ahí en este capítulo nos va a hablar de todo esto, por supuesto, siempre usando la literatura y el cine. Luego el horror y la mente, esto aquí nos va a hablar de la locura, de los problemas psiquiátricos, de la psicopatía, del asesino en serie, de los manicomios. Fijémonos que va a hablar mucho de cómo el manicomio está usado tanto en la literatura como en el cine como en un lugar también de horror siniestro, peligroso, donde además no se sabe muy bien a veces quién es el que está cuerdo, quién es el que está loco. Nos habla de esto. Dice que ya desde por ejemplo, en Poe se dan muchos de sus relatos este problema de la locura. Y también el doble, que también es podríamos decir, tiene connotaciones psiquiátricas o psíquicas o con la mente. Bueno, pero aquí el doble también espirituales, porque habla del cuerpo-alma, esa diferencia. De hecho, se creía antiguamente que si tú te encontrabas con un doble es porque ibas a fallecer, porque eso suponía que tu alma había salido de tu cuerpo, o sea, el reflejo de tu doble es que era tu alma que había abandonado el cuerpo, con lo cual era un aviso de muerte de que ibas a fallecer. Este doble, bueno, el ejemplo más clásico de la literatura es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y luego tenemos también otros ejemplos, por ejemplo, el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, y algunos otros, ¿no? Esto lo emplea también Wilkie Collins en muchas de sus novelas, también emplea esto del doble. Otro capítulo es la ciencia y el horror. Y aquí pues caemos, si antes hablamos de problemas psiquiátricos, psicológicos, el manicomio, aquí es el científico loco. Él lo expresa así, el loco, el científico loco. Este es el científico loco, que es este científico que transgrede todas las normas morales, que se siente casi como Dios, ¿no? Y cae en la más absoluta de la locura. Ya que citábamos antes modelos clásicos, este es súper conocido, es el Dr. Frankenstein, donde él se siente casi Dios y quiere crear vida, crear un monstruo, claro, pero quiere crear vida. El horror de los científicos locos que también se da, no solo está en Frankenstein, en la literatura y en el cine tenemos bastantes ejemplos. Y la tecnofobia. Bueno, en la cuestión de la ciencia no solo está el científico loco, sino también el miedo a la ciencia, a estos virus que se escapan de un laboratorio, etc. Esto también. Y luego está la tecnofobia, que es el miedo a la tecnología. O sea, que esto dice
que es más un horror que entroncaría con la ciencia ficción, más que con el clásico horror del fantástico o de la fantasía. Esto entraría más dentro de la ciencia ficción, el miedo a las máquinas, el miedo a los robots, el miedo a los superordenadores. Cita, por ejemplo, 2001, algunas películas también de rebelión de robots, cita y películas y relatos y novelas. El último capítulo del libro, él la titula El horror en el milenio, pero realmente se refiere al horror en estos primeros años, las primeras décadas del siglo XXI, por donde va el horror tanto en literatura como en cine, televisión y en internet, en YouTube, o sea, lo que esto ha supuesto de cambio en el horror y la expansión del horror y en la creación incluso de mitos, ¿no? Habla de algún mito creado por internet, que ha pasado ya al mundo de la mitología del horror, ¿no? Alguna construcción. Y nos cuenta también cómo, por ejemplo, se ha producido el horror, las películas y series, la literatura, etcétera, el horror del no horror. Él lo llama así pues a series de libros o películas que, por ejemplo, tipo Crepúsculo, ¿no? Donde se basa o de este tipo, donde se basan en vampiros, etcétera, pero es el horror de no horror, o sea, donde ya se romantiza muchísimo al vampiro, es un horror juvenil, que no. A esto también el crecimiento del horror de los zombies, con series y películas se ha puesto muy de moda. El horror, el terror del cine japonés y del cine surcoreano. Bueno, de todo esto nos va a hablar en este último capítulo, digamos, este ya es más próximo a nosotros, nos va a contar series, películas, la importancia que han tenido y ya digo también el horror dentro de Internet, de YouTube, de todas estas aplicaciones o estas, ¿no? Cómo se ha ido desarrollando. Así que, bueno, un ensayo sobre el horror, la inquietante historia del horror, que ya digo, más que una historia, que también se podría decir que era una historia, es una reflexión sobre todo esto en el cine y en la literatura, sobre el horror, vamos. Hasta otra, amigos.